¿Y si el amor de tu vida fuera en realidad la clave del mayor trauma de tu pasado? André lo tenía todo: poder, dinero, influencia. Pero ninguno de estos logros pudo llenar el agujero dejado por una tragedia que destruyó a su familia. Durante años, albergó en silencio una rabia tan profunda que se convirtió en parte de lo que era, hasta que conoció a Elena. Ella apareció como una brisa inesperada en medio del caos, alguien que parecía ver al hombre detrás de la armadura. Por primera vez, André sintió la posibilidad de volver a empezar, de abandonar las sombras, de ser simplemente humano. Pero el destino, implacable, tenía otros planes. Cuando la verdad sale a la luz, André descubre que Elena es la hija del hombre que arruinó su vida, y entonces el amor se convierte en veneno, la esperanza, una trampa. Y la pregunta que no le deja dormir: ¿es posible amar a alguien que lleva la sangre de tu mayor enemigo? Prepárate para sumergirte en una historia donde el amor y el odio se confunden, donde cada elección tiene un precio, y donde la línea que separa la redención de la destrucción es demasiado fina para verla, porque no todas las verdades te hacen libre. Algunas destruyen. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal del ático como fantasmas del pasado que insistían en no desaparecer. André se quedó de pie frente a la ventana, contemplando el mundo que había conquistado, pero que seguía pareciéndole vacío. El silencio en el piso era absoluto, solo interrumpido por el tintineo del hielo en su vaso de whisky. Aquel sonido solitario resonaba como un cruel recordatorio. Lo tenía todo, y nada al mismo tiempo. A cada sorbo, el recuerdo volvía con más fuerza. El ascenso meteórico, el imperio construido con sangre, sudor y costosas decisiones. La fortuna era real, y también lo eran los premios de la estantería, pero las caras, las que importaban, todos habían desaparecido: su padre arruinado, su madre muerta demasiado pronto, y él, superviviente de una guerra que no eligió, ahora vivía rodeado de oro y hierro, y sin alma. Me lo quitaron todo, y ahora quieren que crea en nuevos comienzos, murmuró para sí, con una sonrisa amarga. Un timbre en el teléfono interrumpió su melancolía. Una invitación a un acto benéfico esa noche. Dudó, pero algo en su interior, quizá la soledad, le hizo aceptar. Quizá el mundo exterior aún tuviera algo que ofrecerle, o a alguien. La sala estaba llena de gente que sabía sonreír por conveniencia y aplaudir por interés. André circulaba como una sombra, estrechando manos, evitando las conexiones reales, hasta que algo, o más bien alguien, llamó su atención. Estaba distraída mirando un cuadro cuando él chocó ligeramente con ella. Lo siento. Supongo que estaba demasiado distraída con tu presencia. Elena se volvió con una sonrisa inesperadamente sincera. Espero que solo hayas tropezado con la alfombra y no con tu orgullo. Su risa era ligera pero aguda, como una melodía que él había olvidado que existía. Por un momento, todo a su alrededor quedó en silencio. No fue su belleza lo que le cautivó, aunque era innegable. Era la forma en que le miraba, como si viera algo más allá de la impecable fachada que él mantenía. «André», dijo tendiéndole la mano. «Elena». Aquel roce de manos duró un segundo más de lo necesario, y en ese instante André no podía explicarlo, pero algo en su interior se agitó. Una suave grieta en la armadura emocional que había llevado durante años. Caminaron juntos por la galería, intercambiando comentarios sobre arte, literatura y los absurdos del mundo empresarial. «¿Y tú, André? ¿Qué haces cuando no estás dominando el mundo?» «Intento no dejarme dominar por sus fantasmas», respondió él sin pensar. Elena se limitó a sonreír, no con lástima, sino con comprensión. Se hizo un silencio confortable. Él no lo sabía, pero aquel sería el primero de muchos momentos en que las palabras pasarían a ser secundarias entre ellos.
Cuando se despidió aquella tarde, André se quedó mirándola marchar. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que no podía nombrar, tal vez esperanza, tal vez peligro. Pero una cosa era cierta, aquella mujer había encendido algo que él creía muerto. Los días siguientes pasaron como si el tiempo hubiera aprendido a ralentizarse. André, acostumbrado a vivir entre hojas de cálculo, reuniones y decisiones multimillonarias, ahora esperaba los mensajes de Elena como si fueran lo único que realmente importaba. Cada encuentro con ella era como un nuevo capítulo que se escribía en una vida que él ya consideraba emocionalmente cerrada. Aquel sábado quedaron en encontrarse en un café discreto, lejos de las miradas indiscretas de la élite. Elena llegó primero. La encontró riendo sola mientras observaba a un niño que despeinaba a su padre. «Me gusta la gente que se ríe sin nadie alrededor», dijo acercándose. «Y a mí me gusta la gente que se da cuenta de estas cosas», respondió ella, mirándolo a los ojos como si lo estuviera estudiando por dentro. Se sentaron. El olor a café cargado llenaba la habitación, pero era la presencia de ella la que adormecía a André. Hablaron de libros, de la infancia, de miedos tontos y de grandes frustraciones. Ella era ligera, pero no superficial. Inteligente, pero no ostentosa. Cada palabra que intercambiaban parecía acercarles a algo que ni siquiera podían nombrar. «¿Siempre ha sido así?», preguntó ella inclinándose ligeramente. «¿Así cómo?» «Como si llevaras el mundo entero a la espalda, pero fingieras que es solo una mochila ligera». André sonrió, por primera vez sin defensa. «Creo que he aprendido a hacer eso para no romperme. Pero tú haces que parezca fácil estar entero». Elena bajó la mirada un momento. «Nadie está completo, André. Solo aprendes a juntar las piezas con más gracia». La respuesta le golpeó como un espejo que se niega a mentir. Por primera vez quiso saber más, sobre ella, sobre sus silencios. Eran tardes como aquella las que le hacían dudar de los muros que había construido a lo largo de los años. Pero también eran esos momentos los que le inquietaban, porque parecían demasiado buenos para durar. Aquella tarde, André la llevó a su piso. Ella entró sin vacilar, observando cada detalle con los ojos de quien lee una historia muda. «Este sitio es precioso, pero hace frío», comentó tocando una escultura de mármol. «Eso es lo que pasa cuando vives para construir imperios». «¿Y nadie construye un hogar?» «Nunca me había parado a pensarlo», confesó. Se sentaron frente a la chimenea encendida, con el fuego reflejándose en los ojos de Elena. La conversación seguía siendo fluida, pero ahora llevaba algo más denso. «Hablas demasiado poco de ti», dijo él. «Y tú hablas demasiado de lo que escondes», replicó ella, sin perder la suavidad. Se hizo el silencio, luego añadió: «Mi padre siempre decía que las personas más peligrosas son las que ocultan su dolor bajo la elegancia». André rió nerviosamente. «Tu padre parece un hombre inteligente, a veces demasiado inteligente». Había algo en aquella frase, en el tono con que fue dicha, que provocó un sutil escalofrío en André, pero prefirió ignorarlo. De momento, brindaron con vino tinto. No dijeron nada más. Pero allí, en aquel pesado silencio, ambos lo sintieron. Se estaban sumergiendo en algo profundo e irreversible. La noche se hizo pesada, envuelta en densas nubes y un viento que parecía susurrar recuerdos olvidados. André se despertó sudando frío. El sueño seguía resonando como una pesadilla viviente. Corría por pasillos oscuros, llamando a sus padres, pero la única respuesta era el sonido de las puertas cerrándose una a una. Se levantó y se dirigió al balcón, intentando alejar las imágenes que insistían en perseguirle. Encendió un cigarrillo, una vieja costumbre que guardaba para noches como aquella. Cada calada era un intento de acallar las voces del pasado. El recuerdo llegó nítido, como un golpe seco en el pecho. Su padre, de rodillas,
destrozado, mirando fijamente el titular que publicaba la quiebra de la empresa que había construido con décadas de trabajo. Un nombre detrás de todo, un rostro, un enemigo, el hombre que le había quitado algo más que dinero. Le había arrebatado su honor, su estabilidad, su familia. André nunca olvidó ese rostro, ni la fría sonrisa de quien se aprovecha de la caída de los demás. No solo destruyó a mi padre, destruyó la esperanza. Con el tiempo aprendió a ocultar su odio bajo ropas bien cortadas y discursos ensayados, pero nunca desapareció. Simplemente se durmió, hasta ahora. En los últimos días, algo le ha estado rondando por la cabeza. Una sensación incómoda, como si el destino le estuviera preparando una broma cruel. Decidió buscar respuestas. No confiaba en las intuiciones, pero ésta le inquietaba. Aquella tarde, André se encontró con Ottavio, un antiguo compañero de clase de la infancia que ahora trabajaba en el mercado financiero. Los reencuentros eran raros para André, pero sentía que este era necesario. «Aún no me creo que hayas aceptado mi invitación», bromeó Ottavio, sonriendo. «Necesitaba una buena dosis de nostalgia y de información», respondió él, sin rodeos. Charlaron sobre inversiones, política, escándalos y alianzas, hasta que André, con voz demasiado despreocupada, se soltó. «¿Y ese tipo, sabes quién volvió hace poco? ¿El que le gustaba manipular entre bastidores?» Ottavio frunció el ceño. «¿Estás hablando del padre de Elena?» André se quedó helado un instante. La frase cayó como un rayo en medio de la conversación, pero disimuló. «¿Elena?» «Sí, su hija. Ahora está trabajando en un gran proyecto social. Parece que están intentando limpiar la imagen de la familia después de tanto tiempo desaparecida». Ottavio tomó otro sorbo, distraído. «Lo conoces, ¿verdad?» André mantuvo la mirada fija en el vaso. El líquido parecía girar lentamente, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para él. No pronunció el nombre, pero lo sabía. Sabía que era el mismo hombre. ¿Es su hija?» Las piezas comenzaron a encajar cruelmente. El silencio de Elena sobre su padre, las miradas evasivas, las frases sueltas como pistas ocultas. «¿André?» Ottavio llamó. «Sí, creo que tengo que irme». Surgió algo urgente. Salió del restaurante sin despedirse. El aire era más denso, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado de color. La duda era ahora un huracán. ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si el amor que sentía por Elena era solo una pieza más en el juego de aquel hombre? Pero una cosa era cierta. Nada volvería a ser igual. El reloj marcaba casi medianoche cuando André aparcó delante de la casa de Elena. La fachada era modesta, acogedora, muy diferente de los lugares que solía visitar. Pero aquella noche todo parecía tener un significado diferente. Cada detalle era una posible pista. Cada recuerdo reciente, una pista de lo que antes no había querido ver. Elena lo recibió con una suave sonrisa y un toque de sus dedos. «¿Te sientes extraño hoy? ¿Pasó algo?» «Solo cansado. Tengo la cabeza llena». Ella asintió y lo condujo al salón. Las luces estaban bajas, el sonido ambiente ligero, casi hipnótico. Era un lugar que destilaba tranquilidad, pero André solo veía sombras. Cada imagen, cada objeto era escudriñado por él en busca de confirmación. «Espera aquí, voy a por el vino», dijo Elena, desapareciendo por el pasillo. Fue entonces cuando André lo vio. En un estante, un marco. Se acercó. Era una foto antigua. En ella Elena era todavía una niña, sonriendo junto a un hombre de expresión firme y mirada inolvidable. Era él, el hombre que lo destruyó todo, su padre. Un golpe sordo llenó el pecho de André. El aire pareció desaparecer. Sintió que el suelo giraba por un instante. Allí, frente a él, estaba la prueba. La mujer de la que se había enamorado era la hija de su mayor enemigo. «¿Has encontrado algo interesante?»,
preguntó Elena, que volvía con 2 vasos. André se recompuso rápidamente y señaló la foto. «¿Tu padre?» «Sí, era mi mundo, antes de que todo cambiara». Puso los vasos sobre la mesa y se sentó, pero André permaneció de pie. «Casi nunca hablas de él. Porque duele, porque es complicado. Pero sí, volvió hace poco, y hemos estado intentando arreglar las cosas». Aquellas palabras fueron como clavos clavándose lentamente en su conciencia. André se sentó, intentando parecer sereno, pero por dentro todo se derrumbaba. Aquella mañana, tumbado a su lado, André no podía cerrar los ojos. Miraba al techo como si fuera la sentencia que acababa de recibir su vida. Quería odiarla, necesitaba odiarla, pero no podía. Había algo en Elena que rompía todas sus certezas, que perforaba la coraza que había mantenido durante años. ¿Cómo puede el destino ser tan cruel? La hija del monstruo, la única mujer que me hizo sentir vivo de nuevo. Se volvió hacia un lado y la observó dormir, tan serena, tan alejada de la guerra que estallaba en su interior. Sus ojos, que le habían encantado desde el primer día, cargaban ahora con un peso con el que no sabía cómo lidiar. Se levantó lentamente y salió al balcón. El cielo estaba oscuro, pesado, como el pensamiento que martilleaba su mente. ¿Qué hacer con esa verdad? Las opciones eran claras e igualmente destructivas. Si decía la verdad, perdería a Elena. Si la ocultaba, viviría una mentira. Si se vengaba, destruiría lo único bueno que la vida le había dado. El silencio de la noche parecía burlarse de él. Y allí, con los ojos perdidos en la oscuridad, André sintió que había cruzado un punto sin retorno. Amar a Elena no era solo peligroso, era una condena. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. André intentó seguir con su rutina, pero la verdad recién descubierta corroía cada gesto, cada palabra que intercambiaba con Elena. Necesitaba certezas. Necesitaba una confirmación que acabara con cualquier ilusión de coincidencia. Contrató a un investigador privado, algo que había hecho muchas veces por negocios, pero nunca por algo tan íntimo. Cuando llegó el dossier, dudó en abrirlo. Sostuvo el sobre en sus manos durante minutos, con el corazón latiéndole con fuerza, como si presintiera que, una vez abierto, ya no habría vuelta atrás. Finalmente, rompió el sello. Las primeras páginas contenían registros antiguos, fotos y transacciones. Pero fue en las últimas páginas donde la duda murió. Elena era, sin lugar a dudas, la hija del hombre que más odiaba en el mundo. No solo hija, era cercana, seguía implicada en los esfuerzos por limpiar el nombre de la familia. Estaba del lado del enemigo. André cerró los ojos, le temblaban las manos, dejó caer el dossier sobre la mesa como si fuera algo tóxico. No solo destruyó a mi familia, ahora me ha dado un regalo envenenado. ¿Qué era eso? ¿Un engaño? ¿Una trampa bien ejecutada? ¿O la crueldad del azar? No lo sabía. Pero su confianza se había derrumbado por completo. Se sentía engañado, expuesto, emocionalmente vulnerable, y no podía perdonarlo ni aceptarlo. Esa noche, Elena volvió a invitarle a cenar en su casa. André estuvo a punto de negarse, pero algo le empujó a ir. Tal vez el deseo de comprender, o de juzgar, o de destruir. Se sentó a la mesa con ella, intentando disimular la tormenta interna. Hablaron de trivialidades durante unos minutos, pero ella notó los ojos distantes, la sonrisa falsa. «Vuelves a estar raro, André», dijo ella sirviendo el vino. «¿Qué te pasa?» Respiró hondo. Necesitaba mantener el control. «Estoy cansado. Semana ajetreada». Elena lo miró fijamente. «No mientas, no se te da bien, al menos no conmigo». Silencio. Apartó la mirada, clavándola en la llama de la vela que había en el centro de la mesa. Pensó en hablar, lanzar la verdad como una bomba. Pero no, todavía no. «¿Todavía crees que el pasado define quiénes somos?», preguntó de repente.
Elena frunció el ceño, sorprendida por la pregunta. A veces, sí, pero también creo que podemos ser más de lo que nos han hecho. Andrés sonrió con amargura. A veces, el pasado define si somos dignos de amor. Ella no respondió. Se limitó a cruzar la mesa y cogerle la mano. El simple gesto le dolió más de lo que esperaba. Era real, podía sentirlo, pero también era un veneno lento. Terminó la cena con falsa calma. Al salir, besó a Elena en la frente, un gesto tierno, casi paternal y completamente desesperado. Aquella noche, André no durmió. Estaba sentado en la oscuridad, con el dossier abierto delante de él, mirando la foto de Elena con su padre, y la única certeza que tenía era que, a partir de entonces, cualquier elección le llevaría al dolor. Las horas se alargaban, pesadas. André estaba en la oficina, pero los gráficos y los informes parecían escritos en otro idioma. Nada tenía sentido ante la decisión que debía tomar. El dossier permanecía en su cajón, como una pistola lista para ser utilizada, y quizá ya a punto de dispararse. Se paseaba de un lado a otro, con los pensamientos zumbándole en la cabeza. La imagen de Elena sonriendo, la forma en que lo tocaba, la forma en que decía su nombre, y detrás de eso el rostro de su padre, el hombre que había arruinado a su familia. La ira ardía en su estómago, pero estaba mezclada con la culpa, con un amor que crecía incluso cuando quería destruirlo. Si yo no puedo tener paz, ¿por qué debería tenerla ella? Esta frase se repetía en su mente como un oscuro mantra. Empezó a escribir un correo electrónico. Adjuntaba un dossier. Nombre del destinatario. Prensa. Era todo lo que necesitaba para arruinar definitivamente la reputación de aquel hombre. Elena sería arrastrada, y con eso la historia habría terminado. Pero su dedo se detuvo antes de pulsar enviar. Respiró hondo. La rabia era fuerte, pero no lo suficiente como para acallar el sentimiento que le carcomía por dentro. Lo borró todo. Se levantó de la silla y se encaró al espejo del despacho. ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a convertirte en el mismo monstruo que juraste odiar? La pregunta resonó, y lo supo. Estaba perdiendo el control. Al día siguiente fue a casa de Elena sin avisar. Ella abrió la puerta, sorprendida pero feliz. Creía que huías de mí. Tal vez sea así, o intentando huir de mí mismo. Ella sonrió, pero había cautela en su mirada. Pasa. Está pasando algo, ¿verdad? Se sentaron en el sofá. André tardó unos segundos en hablar. Me haces sentir cosas que creía muertas. ¿Eso es bueno o malo? Depende de lo que venga con ello. Elena le tocó la mano. Era cálida, firme. Solo me siento segura cuando estoy contigo. Por favor, no desaparezcas. Aquellas palabras lo desgarraron. Era todo lo que quería oír y todo lo que temía. ¿Cómo era posible que ella no lo supiera? ¿Cómo podía ser tan auténtica aquella relación, si había nacido de una conexión maldita? Él no contestó. Se limitó a estrecharla en un largo abrazo, como quien se aferra a un último momento de paz antes de la tormenta. Durante los días siguientes, André se alejó. Ignoró las llamadas y respondió a los mensajes con frases cortas. Elena insistía, pero él sabía que necesitaba tiempo o valor. Finalmente lo comprendió. No podía seguir huyendo. El plan de venganza había fracasado. No por falta de oportunidad, sino porque se había enamorado de la hija del hombre que había destruido su vida. Y eso lo cambió todo. Porque amar a Elena era el mayor acto de guerra contra sí mismo. El teléfono sonó durante horas, antes de que André contestara. Era Elena, angustiada. Alejarse de ella se estaba volviendo tan insoportable como soportar el peso de la verdad. Aquella noche decidió que no podía aplazarlo más. Ella merecía saberlo, aunque la verdad fuese la cuchilla que los separase para siempre. Llegó a su casa y llamó a la puerta con la vacilación de quien carga su destino sobre los hombros.
Elena abrió sonriendo de alivio. Por fin, creía que me habías abandonado. Tenemos que hablar. Su sonrisa desapareció como si la hubiera borrado un viento helado. Abrió paso, en silencio. Se sentaron y por un momento el silencio fue casi ensordecedor. No sé cómo empezar, dijo. Entonces, empieza. Sea lo que sea, puedo manejarlo. André bajó la cabeza con los ojos fijos en sus propias manos. Cuando te conocí, no tenía ni idea. Pero entonces descubrí quién eras, y eso lo cambió todo. Elena frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De tu padre, dijo al fin. Él fue el responsable de arruinar a mi familia, destruyó a mi padre, nuestra empresa, todo. Y yo me acerqué a ti pensando que podría vengarme. El mundo pareció detenerse. Elena se levantó lentamente, como si necesitase aire. ¿Te acercaste a mí? ¿Como parte de un plan? André también se levantó intentando explicarse. Al principio sí, pero luego todo cambió. Tú lo cambiaste todo. Intenté detenerme, intenté huir, pero era demasiado tarde. Estoy enamorada de ti. Eso es demasiado cruel, André. Sé que lo es. ¿Dormiste a mi lado sabiendo todo esto? Y cada noche era un castigo. Porque cada vez que te miraba, olvidaba quién era tu padre. Solo te veía a ti. Elena se paseaba de un lado a otro, incapaz de detenerse. ¿Y si no lo hubiera descubierto? ¿Habría seguido adelante con esta mentira? Intentaba encontrar el valor para decírtelo. Te mereces la verdad. Y eso es lo que te estoy dando ahora. Ella se detuvo. Lo miró con ojos llorosos. Fuiste la primera persona en la que confié después de todo, y ahora tú también me has traicionado. No fue una traición, fue un conflicto entre el hombre que quiere justicia y el hombre que te ama más que a nada. Elena recogió su bolso. Necesito salir de aquí, necesito pensar. André intentó detenerla, pero ella retrocedió. No me toques ahora. Si de verdad me quieres, dame tiempo. La puerta se cerró de golpe, y André se quedó allí, solo, sintiendo el eco de la verdad destruir todo lo que habían construido. Amar a Elena era, después de todo, el castigo más justo que el destino podía darle. Los días sin Elena parecían meses. André intentaba seguir adelante, pero cada rincón del piso llevaba su presencia, su olor en la almohada, su taza favorita en la cocina, el rastro sutil de alguien que se fue llevándose todo consigo. No llamó, no envió mensajes. Sabía que cualquier intento de ponerse en contacto con ella sería egoísta. En el fondo, lo entendía. Quererla no borraba el pasado. No cambiaba el hecho de que llegó a su vida con una mentira, aunque después se perdiera en la verdad de sus sentimientos. Ese era el peso que cargaba ahora, la certeza de que tal vez no era digno del perdón que ansiaba. Sentado en el suelo del salón, entre los papeles del dossier que ya había roto, André levantó la única foto que había conservado. Era de ellos dos, riendo, con los pies en el agua una tarde cualquiera. Un momento real, puro, intocado por el veneno del pasado. Esa foto era su única plegaria. Si ella no vuelve, lo entenderé, pero nunca dejaré de tener esperanza. A la tercera semana sin noticias, André fue a su casa. Llamó a la puerta sin esperanzas. Nadie contestó. Dejó un sobre con una carta. Nada grandioso, solo la verdad. No sobre su padre, sino sobre él. Sobre en quién se había convertido a causa del odio, y quién intentó ser cuando la conoció. Volvió a casa vacío, pero por primera vez, resignado. No había más movimientos, no había control, solo había arrepentimiento, y la esperanza de que, en algún nivel, sería suficiente. Apareció una mañana nublada. Llamaron a la puerta y cuando él abrió, allí estaba ella. Diferente, más fuerte, tal vez, o simplemente más decidida. ¿Puedo pasar?, preguntó. Siempre. Elena entró, miró a su alrededor, como si cada espacio llevase aún la sombra de lo que habían vivido. Leí tu carta.
Necesitaba tiempo para procesarlo todo, para entenderme a mí misma. André no dijo nada, se limitó a esperar. Me hiciste daño, André, profundamente, pero no fue solo la mentira, fue lo que representaba. Fui usada por tanta gente antes que tú, y cuando pensé que por fin estaba a salvo, se detuvo, respiró hondo. Pero al mismo tiempo, te vi intentando cambiar. Te vi luchando contra ti mismo, y eso es raro. Caminó hacia ella con cuidado. Nunca quise hacerte daño, pero fui débil, cobarde. Tal vez, pero era humano, y tan doloroso como fue. Todavía te amo. Las palabras flotaron en el aire, ligeras e intensas. Elijo el amor, André, pero no sin cicatrices. Asintió. Se le humedecieron los ojos. A mí también. Y juro, cada día, volver a juntar las piezas que he roto. Se abrazaron, no como alguien que olvida, sino como quien acepta. El pasado no se borraría, pero tal vez juntos podrían escribir un futuro en el que no lo determinaría todo.